Descubre por qué los estoicos evitan quejarse y dramatizar, renuncian a buscar agradecimientos, evitan obsesionarse con su filosofía, rehuyen la crítica y dejan de hacer tareas innecesarias. Prepárate para una experiencia enriquecedora y trascendental que te motivará a adoptar nuevas perspectivas y hábitos poderosos. Antes de empezar el vídeo, en la descripción vas a encontrar libros y audiolibros que transformarán tu vida, pruébalos y no te arrepentirás. Ahora sí, estas son las cosas que no deberías hacer. Empezamos. Número 1. No te quejes y no hagas drama. Elimina las quejas y los dramas de tu vida. Evita murmurar sobre tus dificultades, ni siquiera para ti mismo. Si te encuentras quejándote, estás contribuyendo a tu propia debilidad. Imagina un día de intenso calor y comienzas a quejarte: este calor es insoportable, no puedo aguantarlo más. En realidad, al alimentar esos pensamientos en tu mente, haces que el calor parezca aún más insoportable. Lo mismo sucede con el hambre. Cuando tienes hambre y comienzas a quejarte: estoy muerto de hambre, no puedo más, el hambre se intensifica debido a tus quejas y pensamientos negativos. Sin embargo, si simplemente sientes hambre sin expresarlo verbalmente, descubrirás que no es tan terrible como lo imaginabas. Lo que hace que el hambre sea más insoportable es quejarse de ello. Esto se aplica a la mayoría de las situaciones. Cuando te quejas con frecuencia, magnificas la experiencia negativa. Como se afirma en el Bhagavad Gita, uno de los textos sagrados del hinduismo, aquellos que permanecen imperturbables en medio del dolor y el placer son los verdaderos sabios. Cuando nuestros sentidos se enfrentan a estímulos externos, experimentamos sensaciones de frío o calor, placer o dolor. Estas experiencias son pasajeras y transitorias. Afrontémoslas con paciencia. Aquellos que no se ven afectados por estos cambios, que permanecen equilibrados tanto en el placer como en el dolor, son los verdaderos sabios y están preparados para alcanzar la inmortalidad. Fortalece tu espíritu y reconoce esto en ti mismo. Número 2. No pidas agradecimiento. El estoicismo consideraba que las buenas acciones eran fundamentales, ya que la virtud era lo principal para ellos. Se esforzaban por ser personas compasivas y ayudar a los demás. Según los estoicos, la virtud es la verdadera fuente de felicidad, y afirmaban que aquellos que son verdaderamente virtuosos no pueden ser infelices. Por otro lado, aquellos que carecen de virtud, son viciosos, pecadores o deshonestos, y enfrentan numerosos problemas que les impiden alcanzar la felicidad. Cuando actuamos correctamente y nos esforzamos por ser virtuosos, recibimos la mejor recompensa, que es la paz interior. Por lo tanto, cuando realizamos buenas acciones, no necesitamos que nos agradezcan, ya que ya tenemos una recompensa mucho más valiosa. ¿No es suficiente haber actuado de acuerdo con nuestra naturaleza? ¿Por qué buscamos una recompensa, como si el ojo reclamara algo por ver o los pies por caminar? La verdad es que en nuestra naturaleza está ayudar a los demás, y eso nos brinda felicidad, lo cual debería ser suficiente. Sin embargo, muchas veces nos obsesionamos con el agradecimiento. Nuestro ego se convierte en el principal enemigo de nuestra vida. Por esta razón, muchas tradiciones espirituales y filosóficas buscan liberarnos de las cadenas de nuestro ego y ayudarnos a conectarnos con nuestro verdadero ser. El ego se preocupa demasiado por cómo nos ven los demás, y esta preocupación nos lleva a cometer tonterías con frecuencia. Nos impulsa a comprar cosas innecesarias con dinero que no tenemos, simplemente para impresionar a los demás. El ego vive obsesionado con lo que los demás piensan de nosotros. Si realizamos una buena acción y nuestro ego no recibe la validación que espera, se ofende. Cuando dejamos de esperar agradecimientos, comenzamos a liberarnos de las cadenas del ego y nos volvemos más libres para actuar con sabiduría. Es importante no enfadarnos si no recibimos la gratitud que consideramos suficiente por nuestras buenas acciones. Al hacerlo, estamos controlando nuestro ego y mejorando como personas. Sin embargo, es fundamental hacerlo en silencio, ya que exigir agradecimiento suena ridículo. No deberíamos esperar que las personas nos agradezcan cuando hacemos algo bueno. Por lo tanto, debemos dejar de preocuparnos si nos agradecen o no. Número 3. No cuentes o hables de tu filosofía de vida. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas buenas, cosas que son provechosas, ¿cuál es el primer impulso? Contárselo a los demás, porque ese es nuestro ego. Ahí se ve claramente nuestro ego, que quiere vanagloriarse de las cosas,
y entonces anda contándolo. Cuando te acostumbres a comer menos, no presumas de ello. Si decides hacer ayuno y solo beber agua, no lo menciones constantemente. Y si alguna vez decides entrenar para una carrera, hazlo para ti mismo y no para impresionar a los demás. Tampoco es necesario que los demás te vean abrazando estatuas. Hoy en día, el ayuno intermitente está muy de moda. ¿Y qué ocurre cuando empiezas a hacer ayuno intermitente? Pues que se lo cuentas a todo el mundo. Epicteto también dice que si vas a hacer un entrenamiento de resistencia, no lo vea todo el mundo. Hazlo para ti. ¿Qué pasa cuando empiezas a entrenar para una carrera? No hace falta que lo cuentes a todo el mundo. Esto también ocurre con aquellas personas que son muy religiosas y viven haciendo señales externas de su religiosidad. Por eso, Epicteto dice que no te vean abrazando estatuas, ni haciendo demostraciones externas de lo religioso y lo piadoso que eres. Porque esto es algo que también le encanta a nuestro ego, darse aires por las buenas cosas que estamos haciendo. Y lo mejor es no hablar de aquello que estamos haciendo, sino simplemente hacerlo. No gastes más tiempo hablando sobre cómo debería ser una persona virtuosa. No se puede ser más claro. Lo importante no es hablar de cómo debe ser un gran estoico, sino simplemente ser un buen estoico en silencio. Mira lo que nos dice Epicteto. Además, nunca te describas a ti mismo como un filósofo, ni hables mucho entre la gente común sobre tus principios filosóficos. Simplemente haz lo que los principios prescriben. En una cena, por ejemplo, no hables de cómo comportarte en la mesa, solo disfruta de la comida. Si la conversación cambia hacia un tema filosófico, permanece principalmente en silencio. Existe un gran riesgo de que vomites inmediatamente lo que no has digerido por completo. Cuando tu silencio se interpreta como ignorancia y no reaccionas, entonces créeme, has dado un verdadero comienzo en la empresa filosófica. Las ovejas no exhiben cuánto han comido al llevar su comida a los pastores. Lo digieren dentro de sus cuerpos y por fuera producen lana y leche. Entonces, en tu caso, no muestres tus principios filosóficos a la gente común, sino muestra las acciones que provienen de ellos. Una vez que los principios han sido absorbidos, esto es clave, y lo voy a repetir, cuando tu silencio se interprete como ignorancia y no reacciones, entonces créeme, has dado un verdadero comienzo en la empresa filosófica. ¿Qué ocurre? Supongamos que estás estudiando el estoicismo, que te gusta mucho. Has visto vídeos y leído algunas cosas. Entonces, en una conversación donde empiezan a hablar del estoicismo, ¿qué es lo primero que te dice tu ego que hagas? Espera, yo aquí soy el experto, me he visto un montón de vídeos y leído varios libros. El estoicismo trata de esto y aquello. Nuestro ego encuentra esa oportunidad de oro para vanagloriarse de lo que sabemos. Imagina que estás en esa situación y te quedas callado. Incluso puedes parecer alguien poco familiarizado con el estoicismo, pero incluso si no haces nada, como dice Epicteto, has logrado un gran avance, pues has comenzado a controlar tu ego. Cuando controlamos nuestro ego, cosas maravillosas comienzan a suceder en nuestra vida. Número 4. No critiques a otros. En lugar de criticar a otros, enfoquémonos en su crecimiento y desarrollo. Todos tenemos malos hábitos y cometemos errores, y esperar que las personas sean perfectas es irreal. Reconozcamos que perseguir la perfección absoluta es una empresa inalcanzable y que todos somos propensos a cometer equivocaciones. En lugar de señalar los defectos y errores de los demás, seamos conscientes de nuestra propia humanidad y trabajemos en mejorar nosotros mismos. En lugar de criticar, busquemos oportunidades para apoyar y alentar a los demás en su proceso de crecimiento. Recordemos las palabras inspiradoras del filósofo e historiador Will Durant: hablar mal de los demás es una forma deshonesta de elogiarnos a nosotros mismos. A veces, decir nada es lo mejor y siempre es lo más inteligente. Cuando señalamos los errores y hábitos negativos de otras personas, buscamos afirmar nuestra superioridad. Sin embargo, debemos reconocer que también tenemos nuestras propias áreas de mejora, incluso algunas más desafiantes. Por lo tanto, lo más sabio es abstenernos de la crítica, ya que es una forma de alabanza falsa. Además, es importante tener en cuenta que una persona que constantemente critica a los demás no recibe muchas oportunidades positivas.
Al evitar la crítica y demostrar un comportamiento respetuoso hacia los demás, construimos confianza, y somos percibidos como personas honradas que no hablan mal de otros a sus espaldas. En resumen,